ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. Sí, la ley nos dice lo que estamos haciendo mal y nos damos cuenta que hemos pecado, pero también, hermano, si la ley no existe, ¿cómo vamos a llamar algo pecado? Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Estamos en la serie La Ley y la Gracia, la Ley y la Gracia, enseñanza número 3, Y pues bueno, hoy es el tercer viernes donde estamos tocando este tema, la ley y la gracia. El primer viernes estuvimos mirando lo que es la ley. El viernes pasado estuvimos mirando lo que es la gracia, ¿verdad? Y con todo eso, ¿verdad? Tratamos de compactar lo más que se pueda, ¿verdad? En la hora que es para la enseñanza. Así que el día de hoy vamos a estar mirando, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto de que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Y vamos a ir escarbando cada viernes un poquito más, profundizando a lo que significa esto de la ley y la gracia. Y estuvimos mirando ahora que la diferencia más notable, la diferencia más grande entre la ley y la gracia es que la ley era por obras. Amén. Lo que se habla de vivir bajo la ley era que la ley se vivía bajo obras de la ley. Se tenía que obedecer la ley, era la forma, ¿verdad? Si no había, podríamos decir, si no había obediencia a la ley, obviamente había castigo, muerte, ¿verdad? Y por eso aún el apóstol Pablo llamaba que era el ministerio de condenación o de muerte. Pero a diferencia de la ley, ¿verdad? Que es la gracia, es por fe, ¿verdad? Ahora la salvación, nuestra justicia, como el canto que estábamos entonando ahora, dice que nuestra justicia queda lejos de la perfección de Dios. Amén. Nuestra justicia, nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, lo que nosotros tratamos de hacer, hermanos, queda lejos de la perfección de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien se ha creído de repente bueno, santo y perfecto y de repente se da cuenta que no? Yo en veces, yo no sé de usted, hermano, pero yo en veces entiendo claramente por qué el apóstol Pablo decía miserable de mí. Amén. Miserable de mí, man. Oh, ¿verdad? Nos sentimos mal al ver, ¿verdad? En veces cómo somos, ¿verdad? La humanidad, la naturaleza caída que aún de repente sin darnos cuenta comienza otra vez, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa a tomar ventaja de nuestra vida. Y pues bueno, ¿verdad? La diferencia más grande aquí es que una era por obras, la otra es por fe, lo que es la gracia. Así que vamos ahí abriendo nuestras Biblias en Romanos 10, Romanos 10. Romanos 10, y vamos a estar ahí leyendo. Romanos 10, versículo 1. Dice Romanos 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Eso es lo que es la gracia de Dios, la salvación y la justificación. En otras palabras, le decía yo ahorita, ¿verdad? Que en vez nos sentimos como miserables, ¿verdad? De mí, ¿por qué soy? ¿Por qué hago? ¿Por qué digo? ¿Por qué pienso? Y
aunque usted y yo en veces nos miramos como personas injustas, si le preguntamos a Dios, ¿verdad? O mejor dicho, aquí mismo nos dice en la Escritura, pero si le preguntáramos al Señor qué piensa o cómo nos ve Él a nosotros, Él dice que somos justos. Él dice que somos santos. Y Él dice que somos perfectos. Y dice uno, cama, no puede ser. Después vamos a hablar de eso. Pero eso es como Dios nos ve. Mire, sí, mire a su vecino, mírelo. Yo sé que algunos no están aquí el día de hoy, no se preocupe, pero mire al que sí está a su lado. Y dígale, eres justo. Sí, eres justo. Mírelo otra vez. Y santo. Santo y perfecto. No, decir, no, yo no le puedo mentir. Estamos diciendo que cómo Dios nos ve. Amén. Cómo Dios nos ve. Y le digo, eso nomás es para que vaya allí poniéndolo a remojar para los próximos viernes. Pero dice aquí el 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces la pregunta, ¿verdad?, viene siendo si el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Si ya el fin de la ley, pueden decir, ¿verdad?, que lo que dicen algunos, ya la ley ya no existe. Entonces, ¿dónde queda esto de la ley y dónde queda esto de la salvación? Porque aquí leímos algo y dice en el versículo 1 que su oración a Dios por Israel es, ¿qué dice? Para salvación. Entonces, si aquí el apóstol Pablo está pidiendo salvación, ¿salvación de qué? Si el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, espérame, entonces, ¿existe la ley o no existe la ley? ¿Qué es lo que sucede? Vamos allí a Efesios, que son escrituras que vamos a estar repasando. Efesios 2:15. Efesios 2:15, ¿ya lo tiene allí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora note que aquí en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Amén. Dice que en su carne, ¿verdad? Aboliendo, porque Él fue el que sufrió, Él fue el que pagó el precio, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces ahí comenzamos a mirar que abolir, ¿verdad?, es quitar, eliminar, destruir. Abolió la ley. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿verdad? Expresados en ordenanzas, que eran las órdenes, las leyes, los mandamientos. Pero vamos ahora a Mateo 5. Vamos ahí a Mateo capítulo 5. Consta que dije pero. Mateo 5. Mateo 5, 17. Deme un fuerte amén cuando ya lo tenga por ahí. Mateo 5, 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Entonces alguien diría, bueno, hermano, espéreme un momento, ya me confundió. Esto parece una contradicción.
Porque acá en Efesios dice, ¿verdad? Que aboliendo la ley de las ordenanzas en su carne, y en Romanos dice, ¿verdad? Que el fin de la ley es Cristo. Pero aquí está Jesucristo mismo diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Entonces ahí es donde muchas de las veces las personas hacen preguntas y dicen: bueno, entonces espéreme. Estamos bajo la ley, existe la ley, ya no existe la ley. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Es donde de repente se encuentran podemos ser dos puntos de vista, dos opiniones. Y las personas se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen: es que estoy leyendo dos escrituras diferentes, contrarias. Pero recuerde que la palabra de Dios nunca se contradice. Nunca se contradice. La palabra del Señor siempre va en armonía. Siempre va en armonía. Y en veces, ¿verdad?, es simple y sencillamente de leer todas las escrituras y de entender qué es lo que está diciendo, ¿verdad? No, en otras palabras, deje que las escrituras se interpreten por sí mismas. Amén. Solitas se interpretan. Pero mire lo que dice aquí el versículo 17, ¿verdad? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Sino para cumplir. En otras palabras, Jesucristo vino y Él miró la ley, que Él la conocía, y miró lo que decían los profetas, que también sabía lo que decían los profetas. Y Él está diciendo: yo no vine a destruir lo que dice la ley, yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplirla. Recuerde que ningún hombre, divinamos la semana pasada, que ningún hombre será salvo por las leyes, porque no las puede cumplir. Solamente uno, solamente Jesús. Por eso Jesucristo dijo, cuando Él vino, Él nació bajo la ley. Amén. Él nació bajo la ley y Él vino para cumplir la ley que el hombre no podía cumplir. Por eso Él dice: yo no vine a destruir, yo no vine a eliminar la ley, ¿verdad? Porque nosotros no la podíamos, el ser humano no la podía cumplir. Él dice: yo vine a cumplir la ley. Por eso dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo diciendo: yo vine para hacer y poder yo suplir todo lo que exige la ley, todo lo que exigía la ley. Él dijo: yo la vine a cumplir. Porque si no la hubiera cumplido, pues entonces no hubiera sido Él el Señor Jesucristo, el Cristo profetizado. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. La ley tiene su efecto, tiene su razón y tiene su propósito para existir la ley. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios no es mala. El malo o lo malo somos nosotros. Y cuando nos encontramos con la ley de Dios, nos damos cuenta que le fallamos a Dios, que pecamos de acuerdo a lo que Dios está buscando y lo que Dios está pidiendo, a la voluntad de Dios, erramos. Y por eso es que el Señor Jesucristo vino para cumplir la ley. Él vivió bajo la ley y cumplió la ley tal y cual es como estaba establecida. Así que aquí miramos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es más. Si continuamos leyendo ahí en el versículo 19, mire lo que sigue diciendo allí en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora el Señor Jesucristo estaba hablando aquí, ¿verdad?, de que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos,
no entraremos en el reino de los cielos. Ahora sabemos que los escribas y los fariseos trataban de guardar la ley al pie de la letra. Amén. Eran, ¿verdad?, personas bien detalladas, bien exigentes, se esforzaban de todo lo que podían, pero con todo y eso, ¿verdad?, si no fallaban en una cosa, fallaban en su corazón, fallaban en su forma de juzgar. Mirábamos, ¿verdad?, en lo que fue el fin de semana de resurrección, cómo los escribas, queriendo aún celebrar la Pascua, ¿verdad?, no querían contaminarse, según ellos, pero estaban ellos entregando a un hombre inocente a la muerte. Ellos mismos estaban pagando para que Jesús fuera traicionado y dado a la muerte. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Aunque según ellos, entre comillas, guardaban la ley, pero su corazón estaba corrompido, había odio, había celos, había envidia. Y aunque aparentemente todo estaba muy bonito exteriormente, su corazón estaba perdido. Así que era, ¿cómo podemos decir? Era una forma de vivir un sistema religioso, pero caído. Así que habían muchos ejemplos, ¿verdad? Cómo miraban ellos, aún miraban cuando el Señor les habla del hombre que estaba allí herido, y pasa el escriba, pasa el fariseo, y lo miran de lejos. Pero luego pasa el samaritano, y el samaritano sí ayuda al hombre que está allí herido, que fue asaltado y robado y lo dejaron sangrando en la orilla de la calle. Y el samaritano se acerca y le ayuda a su prójimo. Y ahí está hablando el Señor de lo que es el corazón, ¿verdad? No tenía que ser simplemente odio, sino que dónde estaba el amor a su prójimo, dónde estaba el ayudar al que estaba necesitado. Así que habían muchas fallas que estaba haciendo y cometiendo el hombre. Imposible de que el hombre fuera perfecto, pero gracias a Dios por su Hijo que nos envió, santo y perfecto, que vino a cumplir toda la ley. Así que Él vino a cumplir toda la ley. Así que si la ley, ¿verdad?, dice aquí el Señor Jesucristo, no fue solamente abolida, entonces en vez de la pregunta, si la ley no fue abolida, o si la ley ya fue cumplida, ¿verdad? Dice que ninguna jota, ninguna tilde pasará hasta que no sea todo cumplido. Entonces vienen las preguntas. Y la pregunta es, bueno, ¿quedó abolida la ley o no quedó abolida la ley? ¿Hay ley o no hay ley? Y se rasca uno la cabeza. Se rasca uno la cabeza porque dice, bueno, si ya no hay ley, entonces ya no hay pecado. Y algunos se han ido por ese camino. Algunos se han ido por ese camino y dicen, es que Cristo ya abolió la ley. Ya no hay ley. En otras palabras, si no hay ley, ya no hay pecado. Quizás algunos de repente, no sé usted, depende cuánto haya usted escuchado por ahí, pero de repente usted ha escuchado que no importa la persona cómo viva. Es más, hasta yo logré escuchar a un ministro que dijo una vez que aunque las personas no conocieran el nombre de Jesús, como quiera se iban a ir al cielo, que porque ya no había pecado. Y la pregunta es, bueno, si ya no hay ley, si la ley fue abolida y eliminada, y si ya no hay pecado, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos de parranda. Que espérame, ya me está confundiendo. ¿Hay o no hay ley? ¿Quedó abolida o no quedó abolida? Dejemos que las escrituras nos enseñen. Amén. Vamos a mirar lo que dice, ¿verdad? Porque dice el Señor Jesucristo, miramos unas escrituras que dice que la ley, el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Amén. Y miramos también que dice, ¿verdad?, que Él abolió la ley en su carne. El fin de los mandamientos y las ordenanzas, esa ley fue abolida. Y luego dice acá que Él no vino a no vino a eliminar, a destruir lo que es la ley o los profetas.
Entonces la gente en vez de preguntar, bueno, ¿es o no es? ¿Existe o no existe? Hermano, ahorita lo voy a decir bien rapidito y luego vamos a entrar en las escrituras. Para el que cree, la ley, la condenación de la ley ha sido abolida. El que cree, el que está en Cristo, ya ha encontrado la justicia de Dios y ya la ley no lo puede alcanzar. Ahorita lo vamos a ver. Vamos rápidamente y mirar por qué es que se requiere y se necesita aún la ley el día de hoy. Romanos 3:20, Romanos 3:20. Perdón, Romanos 3:20. Romanos 3:20, ¿qué dice allí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. Sí, la ley nos dice lo que estamos haciendo mal y nos damos cuenta que hemos pecado, pero también, hermano, si la ley no existe, ¿cómo vamos a llamar algo pecado? Amén. Si la ley no existe, porque si usted me mira a mí, usted va a decir, hermano, esa camisa de cuadritos es pecado. Y la pregunta es, bueno, ¿y a qué se basa usted para decir que la camisa de cuadritos es de pecados? La ley es perfecta, amén. La ley de Dios es perfecta. Y la ley ha establecido lo que es desagradable delante de Dios. Por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Allí en Romanos 4:15, vamos a ir Romanos 4:15. Romanos 4:15 dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión. Si no hay una ley, pues no hay ningún pecado. Si no hay algo establecido, no es malo. Entonces la ley de Dios no fue eliminada, no fue quitada, porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando se estableció que no tendrás otros dioses delante de Dios, hasta el día de hoy existe que la idolatría es pecado. Amén. Pero si la ley hubiera sido eliminada, entonces la persona pudiera estar adorando ídolos y no se le consideraría pecado. Pero como la ley permanece la ley, estableciendo que la idolatría es pecado, cuando una persona adora ídolos, está pecando. Es un ejemplo solamente. Por eso dice allí que donde no hay, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay algo establecido, no se puede brincar la ley, no se puede decir que no hay pecado. Si la ley sigue vigente porque es perfecta, ¿verdad? La ley no ha sido eliminada. Entonces la ley sigue vigente alrededor del mundo entero y sigue declarándole al hombre lo que es pecado. Lo que es pecado lo sigue exigiendo, lo sigue demandando y lo sigue mostrando. Ahí nos dice lo que nosotros hemos hecho mal. Y por eso es que la ley nos muestra a nosotros lo malo que hemos vivido y lo malo que nosotros somos. Vaya allí rápidamente conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:19. Deme un fuerte amén cuando ya lo tenga por allí. Gálatas 3:19. Mire lo que dice aquí. Entonces, dice la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Amén. Si la ley fue eliminada o si la ley existe, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Amén. A causa del pecado,
por causa de la maldad del hombre, por causa de tener un mal corazón y de hacer siempre estar inclinado a hacer lo malo, por esa causa la ley fue añadida. Por esa causa. Si usted se da cuenta, ¿verdad? De repente ya ponen ¿cómo se llama? Speed limits, límites de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué los ponen límites de velocidad? Porque no sabemos manejar despacio, ¿verdad? Por eso es que ponen límites de velocidad. Ponen límites de velocidad, ¿verdad? En el freeway 70 millas por hora. Bueno, depende de cuál vaya, ¿verdad? Sí, porque hay unos que ya dicen 80 aquí en Texas. 80, 75, 70, unos 65, 60, 55. ¿Alguien puede decir cuál es el límite de velocidad aquí en los barrios? 35. 35, 30, ¿verdad? Ahí por ahí. 35, 30. Pero ponen los límites porque las personas no saben, ¿verdad? Correr al límite. Corren alta velocidad. Dicen, espérame, aquí no es el freeway. Esta es una comunidad. Hay que ponerle un límite, una ley. Y si alguien pasa la ley, entonces le va a dar una multa. Por eso dice, por causa de las transgresiones se hacen las leyes. Por causa, ¿verdad?, de las transgresiones, por causa de la maldad, se estableció y fue añadida la ley. Se tuvo que añadir. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, la ley de Dios está vigente. Sigue vigente la ley de Dios. Pero al cristiano ya no lo alcanza para lo que es una condenación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y dice aquí, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificar. La ley lo único que es para castigar, para enfrentar, ¿verdad?, las transgresiones y el pecado, ¿verdad?, para mostrar el error y el mal del hombre. Por eso es que se dio la ley. Por eso dice el 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Amén. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué la ley sigue vigente? Porque la ley es un ayo, es uno que nos dirige, que nos lleva hacia Cristo. Nos damos cuenta que somos pecadores porque la ley de Dios lo sigue diciendo. La ley de Dios, ¿verdad?, habla, y aún cuando miramos en Corintios, ¿verdad?, dice, cuando miramos en Corintios, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice que ni los mentirosos, ¿verdad?, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los afeminados, ¿verdad? Y comienza ahí a hablar, ¿verdad?, de estos que no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas han roto la ley de Dios. Y la ley de Dios es la que nos muestra que estamos mal. Y cuando nos muestra la ley de Dios que estamos mal, entonces nos damos cuenta que hay no solamente una ley que fue rota, sino también que hay una
condenación, un juicio esperándonos. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos en riesgo y en peligro de ser destruidos y de recibir una condena eterna para vivir lejos del Señor para siempre. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Si usted rompe la ley, vamos a decir que rompió la ley de una forma grande y le llega allí su carta en el correo, el estado de Texas en contra, y da ahí su nombre, y le dicen: usted es acusado de estos crímenes porque usted rompió estas leyes y tendrá que presentarse porque ahora le espera una condena de 10 a 20 años de prisión. ¿Qué va a hacer usted? Me voy para México. Es lo primero que dice, ¿no? Me voy para. Si usted no tiene para dónde ir y le llegó este juicio porque rompió la ley, lo primero que va a sentir es la necesidad de buscar a alguien que lo defienda, un abogado. Por eso dice que la ley es nuestro ayo y la ley es la que nos dirige hacia Cristo. Por eso es que la ley en sí sigue vigente, porque la ley le sigue diciendo al ser humano, al hombre que ha pecado y que ha fallado: mira, has roto la ley de Dios, has hecho lo malo ante los ojos de Dios, te espera un juicio, te espera una condena, pero hay un Salvador. Amén. Léalo nuevamente ahí conmigo. Dice en el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Por la fe. No que la ley, ¿verdad?, nos deja bajo juicio y buscamos luego hacer lo bueno, las buenas obras para ser justificados. No, la ley nos muestra que somos pecadores, que seguiremos en este cuerpo pecaminoso y que en vez de nos vamos a encontrar diciéndonos y llamándonos: miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que, oiga, hermanos, si usted y yo fuéramos salvos por nuestras buenas obras, por tener una mente bien limpia, por nunca ofender a nadie con nuestra boca, por siempre hacer todo lo bueno y lo correcto, no fuéramos salvos. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que necesitamos un Salvador. Pudiéramos intentar ser perfectos por un día, y allí nuestra perfección, allí estuviéramos allí en el, no sé, en el cuarto, en el closet, en el baño, encerrados allí, escuchando puras alabanzas, y allí orando: Señor, gracias. Y de repente escucha allá los niños gritando, ¡ah! Y escucha los chanclazos de la mujer que anda ahí: ¡ay, huerco! Suela la chancla. Y ahí está usted en su closet orando y se comienza a enojar: ¡ay, esta vieja! ¡Estos huercos! Y ya para cuando se da cuenta, pecó. Y lo que dice aquí es que la ley es nuestro ayo. La ley, pudiéramos decir, es como un indicador. ¿Verdad que todos los carros modernos el día de hoy le dicen cuando se le bajó el aire? Le enseña una llantita. Se le enciende uno que dice checa el motor o check engine. Luz roja. De repente le dice allí, se comienza, hay carros que el día de hoy si algo le anda fallando, se comienza a apagar el radio,
se comienza a pagar el aire acondicionado, se comienza a pagar los sistemas, todo se va apagando y lo único que queda prendido es el puro motor hasta que por fin el motor también se apaga para protegerse. Y la cosa es esta, que todas esas señales nos están diciendo que algo está mal en el carro. Y la ley de Dios nos está enseñando y indicando lo malo que está aquí adentro en nuestro corazón, o lo malo que está en nuestra conducta o nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta de lo malo que estamos, ¿verdad? O de la maldad que aún está en uno, le está indicando que necesitamos venir a Cristo. Por eso dice que la ley es nuestro ayo. Y si la ley hubiera sido ya abolida, si ya no hubiera ley, si ya nada dijera, no hay ningún problema, ya puedes hacer un adúltero, ya no es en contra de la ley. Imagínense cuántos adúlteros. No, pues ya no es pecado, ya no hay ley, ya la ley no existe, ya el adulterio no es pecado. Si de por sí parece que ya vivimos en este país que es, a veces parecemos, bueno, gracias a Dios, oiga, ya gracias a Dios que van a voltear el fin de lo que es Roe versus Wade, lo de los abortos. Gracias a Dios. Porque por 50 años, ¿verdad? Este país ha sido el país más asesino y promovedor del aborto en todo el mundo. Y por fin parece que ya van a dar el veredicto en contra de los abortos. Y ahora sí van a comenzar a decir, creo que hasta Luisiana ya comenzó a escribir, porque como dicen que ya los jueces de la Corte Suprema ya van a pasar esa ley, ya en Luisiana están ya estableciendo leyes que si una mujer aborta, si un doctor le aborta, va a quedar culpable de homicidio. Porque es lo que es. Es homicidio, es matar a un niño inocente, indefenso. Y ya están ahorita ya preparando las leyes, porque dicen que ya miraron las cartas oficiales de la Corte Suprema, ya va a salir. Hace 50 años, antes de 1973, antes era un homicidio matar un bebé, antes. Pero la Corte, el ser humano, quitó esa ley, y donde no hay ley, no hay transgresión. Sí, donde no hay ley, no hay transgresión. Ya las mujeres se tomaban sus propias pastillas, sus propios venenos, ¿verdad? Mataban al bebé, lo mataban y quedaban libres. Doctores entraban, descuartizaban los cuerpos. El peor de los abortos, el horrible, el último, era el partial birth, que es cuando ya el bebé está sacando su cabecita, allí le encajaban las tijeras en su cabecita y lo mataban ahí antes de que naciera todo el cuerpo. Pero la ley dice que eso no era matar, eso no era asesinar. Así que donde no hay ley, no hay transgresión. Pero gracias al Señor que, hermano, algo está sucediendo. Algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora va a cambiar toda. Y donde hay ley y donde se ha establecido que si se aborta, sea mujer o sea médico, va a quedar culpable de homicidio. Así que donde hay ley, hay transgresión. Amén. Y si no hay ley, no hay transgresión. Por eso es que abundó lo que fue los abortos y todas las demás maldades. Y por eso es que la ley de Dios no ha sido eliminada, no ha sido abolida. La ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios aún va a juzgar al mundo entero por la ley de Dios. El mundo entero queda bajo el juicio de Dios porque no han guardado su ley, no han guardado sus ordenanzas y sus mandamientos. Pero el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. El que está en Cristo, ya la ley no lo puede tocar. Porque el único que sí cumplió la ley fue Jesucristo.
y Él tomó nuestro lugar, Él la cumplió para nosotros. Por eso es que la ley, el fin de la ley es Cristo. En el versículo 25, a leer el 24 y el 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Por favor, si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye eso. Fuésemos justificados por la fe. Amén. Somos justificados por la fe, por creer. No somos justificados por las obras de la ley. Por las obras de la ley ningún hombre será salvo. Amén. Ningún hombre será salvo. Versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Así que aquí vamos mirando, ¿verdad?, cómo la ley se mantiene, en pocas palabras, se mantiene aún de pie, ¿verdad? Miramos que la ley, ¿verdad?, tiene su propósito para cada uno de nosotros. Allí en Gálatas 3:10, donde estábamos leyendo ahorita en Gálatas 3, dice allí en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Mire, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Todo lo que estaba escrito, toda la ley de ahí, tenía que obedecerse, tenía que hacerse al pie de la letra, y si no, maldito era la persona, ¿verdad? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. Por eso es que el Señor Jesucristo vino y cumplió la ley. Vamos allá a Lucas 24:44. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Lucas 24:44 dice así: Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. El Señor Jesucristo dijo: era necesario que todo se cumpliera, no solamente las profecías, pero también que Él cumpliere todo lo que es la ley, ¿verdad? Él vino a cumplir toda la ley, ¿verdad? Así que la ley de Moisés fue cumplida por el Señor Jesucristo. Él cumplió todas sus exigencias de la ley, todas las demandas, pero también todos los sacrificios. ¿Qué significa esto para nosotros? Ahí en Colosenses 2, vamos allá a mirar esta última escritura. Ahí en Colosenses 2, allí en Colosenses 2, versículo 8. ¿Ya lo tiene ahí? Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay dos rudimentos, dos formas de vivir, ¿verdad? Una de acuerdo a lo que es el mundo, lo que pudiéramos aplicar a una que es la ley, o lo que es vivir según a Cristo. Dice el 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice el 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Todos los pecados que hicimos cuando rompimos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, sus ordenanzas, sus decretos. Nosotros los rompimos y estábamos bajo pecado. Pero dice ahí en el 13 que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Cristo Jesús tomó aquella acta contraria, aquellos decretos que decretaban lo que era pecado y que nosotros le fallamos a Dios. No estamos diciendo que no pecamos, pecamos. Y esos decretos que habíamos nosotros roto, todo lo que quedó escrito y establecido de nuestra maldad, simple y sencillamente por Cristo Jesús fue que Él llevó esa acta contraria, la clavó en la cruz, y ahora usted y yo somos libres de pecado por creer en el Señor Jesucristo. La ley permanece aún vigente. La ley es la que está mostrándole y hablándole a todo el mundo lo que es pecado, lo que es maldad. Pero el que está en Cristo Jesús, allí llegó el fin de la ley. Ya la ley no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Los que han creído en el Señor Jesucristo ahora tienen inmunidad de ser enjuiciados. Inmunidad. Hermanos, qué preciosa palabra. Inmunidad de ser enjuiciados. Inmunidad. Quiere decir que la ley no tiene más poder sobre usted en Cristo Jesús. La ley está vigente para mostrar al mundo lo que es la voluntad de Dios y donde el hombre ha pecado en contra de Dios. Pero para el que está en Cristo ha sido justificado simple y sencillamente por la fe, porque ahí es donde encuentra la gracia del Señor. Le quiero pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Póngase por favor ahí de pie. La ley sigue vigente para el mundo, mostrando dónde el hombre ha errado y dónde el hombre le ha fallado al Señor. La ley culpa al hombre y lo condena, pero Cristo Jesús vino para cumplir la ley para todo aquel que en Él cree encuentre salvación, justificación, por cuanto el hombre era imposible cumplir toda la ley. Cristo vino y la cumplió. Él cumplió toda la ley y la cumplió para darte a ti salvación.
Esa es la gracia de Dios. Él te ha dado a ti y me ha dado a mí lo que no merecíamos, mereciendo ser enjuiciados, mereciendo ser condenados. Por amor, por su gracia, por su misericordia, nos envió a su Hijo para morir por nosotros. Cumplió toda la ley, no erró, no falló. Por eso Él es el Cordero sin mancha, un Cordero perfecto, porque Él cumplió toda la ley, no se manchó, fue perfecto. Tú y yo hemos recibido una salvación tan grande, un perdón tan grande, una gracia inmerecida. Pero ya Dios lo había establecido, que este sería su nuevo pacto, que esta sería la salvación tan gloriosa para todos aquellos que creen en Él. Yo te invito a este altar, que vengamos como sus hijos, como personas redimidas, como personas que han sido justificadas, no por sus buenas obras, ni porque fueron perfectos o mejores que los demás. Simple y sencillamente creímos en el mensaje de aquel que nos amó, que murió por nosotros, que cumplió toda la ley de Dios. Y ahora en Cristo Jesús encontramos esta gracia. La ley sigue vigente para aquellos que aún están fuera de Cristo. Y tú y yo hemos sido cubiertos con una gracia donde podemos mostrar nuestro amor, podemos mostrar nuestra gratitud a Dios. Y hoy podemos venir agradecidos. Donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero. Hoy Mi apariencia de piedad puedes decir gracias, Señor. Allí es tu gracia lo que Gracias, Señor. tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Porque tu gracia me ha alcanzado, Señor. Podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia de Dios. Solamente por Él. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Entérate que es solamente por Jesús. Cristo reflejado en mí, tan solo fue su luz. Es por tu gracia, Es por tu gracia, Señor. tu perdón.
ser llamados instrumentos. Solamente de tu por ti, amor. mi Dios. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos Solamente por ti, mi Dios. de tu perfección. Cuán grande has sido tú con nosotros, mi Dios. Cuán bello. Señor, cuánto amor nos has amado. Nadie me ve, Que has puesto a un lado todo nuestro pecado, Señor. donde no puedo hablar. Solo porque hemos Más creído, que la verdad, porque hemos confiado, donde no hay apariencia, porque hemos depositado nuestra fe. donde el descubierto queda mi corazón. Ahí soy sincero, Tú y yo podemos tener paz. ahí mi apariencia de piedad se va. Ahí es tu gracia lo que cuenta. Es solamente su gracia lo que cuenta, iglesia. Sustenta Toda apariencia de para piedad estar se va. de pie. Nos damos Y cuenta no podría de la necesidad que tenemos.